Qué gusto saludarlos desde aquí, nada menos que las oficinas de la Dirección del Sector Empresarial del Infonavit. Tengo el gran gusto de presentarles e iniciar la semana con el pie derecho, aquí con mi estimado Carlos Gutiérrez Ruiz, el titular de la DSE, esta Dirección del Sector Empresarial. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Al contrario, bienvenidos, bienvenida tú y el auditorio, querida Mariel. Este es el último día del mes de septiembre, Exacto, el último día también del del sexenio. sexenio del presidente López Obrador. Correcto. Y bueno, pues el país con enormes retos por delante. Pero bienvenidos, bienvenidos y un saludo también a todo tu auditorio. No, pues nos debimos haber portado bien porque hoy estamos aquí, lo cual nos da mucho gusto, justo para hablar, que ahora sí te vamos a pedir que saques tu bolita de cristal, ¿no? Y que nos digas qué sigue para el Infonavit, porque tiene enormes retos, ¿no? Que ha venido trabajando, le ha tocado pues un sexenio, difícil con el tema del COVID, la pandemia, luego el levantarse, ¿no? Pero también consecuencia de, pues, el tema de la inflación, ¿no? El tema del encarecimiento de los materiales de la construcción, la pugna por el acero, que, bueno, elevó mucho, pues, todo el acero y sus derivados, pero también el cemento. En fin, estamos hablando de que pareciera que todo fue la inflación, no, pero finalmente encareció los materiales de construcción, encareció la vivienda y viene la política restrictiva, ¿no? De subir las tasas para bajar la inflación. Entonces subieron las tasas de los créditos hipotecarios. Hablo del mundo general, aunque aquí en Infonavit aplicaron sus propias estrategias. Es correcto. Hay retos globales, pero hay retos generales de la industria de la vivienda y retos muy específicos del Infonavit. El entorno no ha sido fácil y tampoco se ve liso y llano. Se ve como, dicen en mi pueblo de otra manera, yo le digo, pues está bastante desafiante, ¿no? Pero ustedes, tú en particular, que conoces muy bien de esta industria y del sector, pues saben por dónde comenzar. Y eso es lo que queremos preguntarte. ¿Por dónde van a comenzar con una nueva administración, un nuevo sexenio, con todos los retos que hay por delante? Hay que continuar dando créditos, primero que nada. Yo creo que el reto inmediato es que el Infonavit no se detenga en su operación cotidiana, inercial incluso, para poder terminar el ejercicio 2024 conforme a lo que la Asamblea mandató en Ujú, términos de objetivos por supuesto, de número de créditos, de colocación de los ujú. mismos. Entonces, creo que lo inmediato es que el instituto no tenga un alto y un siga por este cambio próximo cambio de Ujú, administración. Ahora, ya respecto a lo que es, digamos, la prospectiva, ujú, hay una propuesta de la próxima presidencia de México de volver nuevamente a darle un impulso a este sector de la vivienda, porque efectivamente durante esta administración no se cumplieron los retos que se habían planteado y por lo tanto hay una gran oportunidad para que durante estos próximos años volvamos a retomar el camino del crecimiento y sobre todo de la atención a las demandas de los trabajadores del Infonavit en materia de vivienda. Um, Creo que hay una oportunidad enorme de poder continuar atendiendo ujú. a nuestros trabajadores, a nuestros derechohabientes, que no debemos de olvidar, pues son los derechohabientes del sector privado. Algunas entidades los afilian con nosotros con el ánimo de poder alcanzar, digamos, la atención y la cobertura de vivienda para sus empleados, pero el Infonavit está creado precisamente para poder atender a los trabajadores del sector privado y ese creo que debe de ser hoy el desvelo de la institución, acompañando la política pública que la próxima presidencia de México o al menos ha anunciado que va a, digamos, a empujar y a promover. Eh, Así que creo que los puntos a lograr son esos, que los trabajadores tengan mayores opciones para atender su programa sus necesidades de vivienda. Todos los trabajadores.
Todos y todas las trabajadoras que están afiliadas al Infonavit. Así es. Recuerden ustedes que el Infonavit solamente puede atender a los trabajadores que hoy están activos dentro del sector privado o que tuvieron o en algún momento trabajaron en el sector Y que privado tienen la y que subcuenta. tienen su ahorro de vivienda aquí Y en el hay instituto. productos específicos incluso para ellos, Es ¿no? correcto, es correcto. Sí, cuando dije todos, ¿no? Y todas, ¿no? Me refiero a que justamente el Infonavit trabaja para todos los segmentos de trabajadores, ¿no? Deben de tener acceso tanto los que buscan una vivienda económica como los que buscan una vivienda media, los que buscan una segunda vivienda como inversión. O sea, todos los trabajadores deben de tener finalmente opción de hacer uso de su crédito, de su subcuenta, ¿no? Y lograr este objetivo, Es ¿correcto? correcto, es correcto. Ahora, el sexenio que hoy termina se enfocó a lo que es básicamente la vivienda o los trabajadores con menores salarios para vivienda económica. Este es un gran reto porque no se satisfizo la demanda. Hay mucha demanda, creo que son millones de personas, miles en el Infonavit, que están buscando tener ese crédito. Se les buscaron otras fórmulas, ¿no? Como la autoproducción asistida, ¿no? Ujú. Buscar comprar el terreno y construir en terreno propio, en fin, muchas fórmulas para satisfacer esta necesidad de la vivienda económica, vivienda asequible, vivienda social, como le llamemos, pero es la vivienda básica. Ujú. Este puede ser uno de los siguientes objetivos, sigue siendo por el gran rezago que tiene, puede ser uno de los siguientes objetivos para este sexenio. Debe de ser el desvelo. El Infonavit justamente tiene su origen en poder dotar de una vivienda Ujú. a los trabajadores que tienen salarios más bajos y que por ende resultan ser los más desfavorecidos para la obtención de patrimonio. Y hoy en día estamos al revés. Hoy en día le otorgamos el mayor número de créditos a los trabajadores de más ingresos y el menor número de créditos a los de bajos ingresos. Entonces tenemos que voltear, digamos, esta dinámica y ahí es a donde justamente está el desvelo, atender a los trabajadores de menores ingresos. Ujú, ujú. A todos, pero en especial a estos, ¿no? Absolutamente. Bueno, hay otras, haciendo el balance, ¿no? En el sexenio, el Infonavit arrastró, pues, por agravantes como el COVID, por ejemplo, la pandemia muy retadora, el tema de no lograr la mejor colocación, pero en cambio también ver crecer su cartera vencida. Estos son otros de los objetivos que se tienen que trabajar. Sin duda, el trabajador que recibe un crédito para adquirir su vivienda, pues no lo tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el dinero con el que se usó, o el dinero que viene, de donde viene precisamente para poder dar ese crédito, es el dinero de otros trabajadores. Entonces, si estos trabajadores que tienen un crédito no pagan, pues es contra la cuenta de los demás. Y en ese sentido, el derecho a la vivienda creo que se consagra de manera muy evidente a través del Infonavit para los trabajadores del sector eh, privado y a través del FOBISTE para los trabajadores del Estado. sector público central, fundamentalmente. Pero creo que sí está hoy en día muy claramente entendido y comprendido que hay que pagar esos créditos. Para ello, bueno, hay una serie de medidas que pueden instrumentarse para reestructurarlo, Ujú, para tener un poco de quitas, para bajar intereses, etcétera, etcétera, cambiarlo a pesos. ujú. Entonces, las condiciones que hoy se tienen para poder atender a un trabajador que no puede pagar, me parece que ya, digamos, están establecidas y hay que igualmente irse a profundizar más. Mariel, porque es muy difícil poder ofertar un producto de reestructura o de comprensión sobre esos créditos que no se están pagando si no se tiene identificado con precisión por qué no lo pagan. Claro, Entonces, hoy en día no sabemos si no lo pagan porque no pueden les pagarlo, alcanza. Ujú. no lo pagan porque no quieren pagarlo, ujú, y por algunas otras razones. Entonces, sí creo que uno de los retos importantes que se tienen para los próximos tiempos es que identifiquemos con precisión
qué es lo que le impide a las personas cumplir con su compromiso de pago y atenderlo de la mejor forma posible. Dar tiros de precisión para que entonces ese dinero regrese a las arcas del instituto, pueda ser utilizado para nuevos créditos y al mismo tiempo este derecho que se le da a un trabajador al momento de darle un crédito, pues que no signifique que le estamos quitando a otro trabajador el derecho de hacerlo el día de mañana. Eso es muy delicado. Por eso entonces no podemos ya continuar, digamos, consintiendo, consecuentando que la cartera vencida va creciendo y creciendo y creciendo. Claro. Entonces, porque no solamente es un tema financiero. Ujú, O sea, podemos y encontrar muchas fórmulas en donde tú abres el cajón y observas y ves si pues hay dinero, ¿no? Como lo ujú, hacía don Venancio cuando fundó su tienda de abarrotes. ujú. No, es también un tema social. Claro. Y ahí es a donde nos debemos de abocar. Totalmente. Bueno, vamos viendo aquí, pues varios de los retos que son más fácil enumerarlos que realmente aplicar y llevar a cabo todas las estrategias y fórmulas para que esto funcione y dé resultados. Pero bueno, estamos hablando de lograr generar la suficiente oferta de créditos accesible para trabajadores de menores ingresos y que obtengan esta vivienda económica. Estamos hablando del tema de que sí paguen, ¿no? Los trabajadores, identificar la causa, pues para que se tengan estos recursos y a su vez se pueda dar otros créditos, ¿no? A otros trabajadores que lo requieren. Ahora hablemos de justamente esa gran bolsa del Infonavit, cómo tienen que cuidarse los recursos, ¿no? Para que sigan siendo revolventes, generen apoyo a otros trabajadores, les den los créditos a otros trabajadores ante la disyuntiva de la próxima iniciativa, ¿no? Que ya veremos en algunos días seguramente en el Congreso y después de que se apruebe, porque se va a aprobar, ver cuál es la regulación, el reglamento que indicará los cómo, quiénes van a construir, cómo lo van a construir, quién va a administrar, cómo va a ser este tema de vivienda en renta, si va a ser el 50% de la vivienda que ayude a construir el Infonavit, pero la primera pregunta es, ¿cómo cuidar esos fondos para que se pueda construir vivienda, pero no se deje de dar créditos a quienes van a comprar vivienda? Tener tanto dinero ahorrado, Mariel, en los fondos estos que mencionas, Ujú, la verdad es que es motivo de preocupación y hasta incluso de vergüenza. ¿Por qué? Porque este gran cúmulo de recursos que están ahí guardados o invertidos, ¿no? En ujú, diversos instrumentos que la ley nos permite hacer, se ha generado precisamente por no dar créditos. Se ha generado porque no hay una política de promoción de vivienda que crezca la oferta de casas y de departamentos y que los trabajadores puedan accesar a ellos. Entonces, no nos sentimos nada orgullosos e insisto, me parece que es vergonzoso que tengamos tanto dinero ahorrado porque la evidencia es clara y el resultado es claro. No hay otorgamiento de los crédito porcentajes. en función de las necesidades que los trabajadores tienen y las trabajadoras tienen. Ahora bien, ¿cómo cuidarlos? Bueno, apegarse a la ley, al marco normativo que hoy nos rige e incluso a las nuevas, digamos, premisas que se vayan instrumentando por parte de la Asamblea General para que de esa manera, pues siempre tengamos un buen cuidado y un buen manejo y una buena administración de esos recursos. Pero no debemos de, digamos, de solamente cuidar esa parte. Lo que tenemos que hacer es, evidentemente, Generar. poder generar mucho mayor oferta para que entonces esos recursos, en lugar de que estén en instrumentos de inversión, estén precisamente en los créditos de hipotecarios que las personas necesitan para comprarse una casa o un terreno, para arreglarla, en fin, Ujú, todos los productos que hoy en día están disponibles. Por lo tanto, creo que el desvelo va a estar justamente en eso. ujú, Y perdón que ujú, insista por el ujú, desvelo, ujú. porque ese es justamente la tarea del instituto y que hoy en día vamos a tener que hacer una serie de ajustes y de procesos
que nos permitan desarrollarlo. Y bien dices, respecto a los nuevos productos que pudieran en un momento dado instrumentarse a partir de cambios en nuestras legislaciones, bueno, esperemos, estemos atentos a las decisiones que se tomen para ese efecto, veamos cómo se van a lograr aterrizar y de qué manera se van a lograr aterrizar estas nuevas ideas y bueno, pues en el tiempo iremos perfeccionándolas para que lo más rápido posible se puedan echar a andar. Creo que el Infonavit tiene ya aprobados modelos de instrumentación a partir de programas pilotos que la propia ley y los reglamentos nos permiten instrumentar. Y creo que por ahí podemos empezar de manera muy, muy rápida, a partir, insisto, del entusiasmo y de la, digamos, conciencia que ha impreso en sus primeras declaraciones la próxima presidenta de México respecto a impulsar el tema de la vivienda. Hace mucho tiempo que no escuchábamos en una jefatura de ejecutivo tener, digamos, ahínco, voluntad, ganas, entusiasmo para poder empujar esto. Eso solamente lo escuchamos a principios de siglo y 25 años después lo volvemos a tener, así es que creo que hay que aprovecharlo. Entonces hay ahora sí que esperanza de que voltearon a ver a la Pues vivienda. mira, más que esperanza, que bueno, insisto, ya hay compromisos. Y creo que lo que el Infonavit tiene a partir de su tripartismo es cómo se va dialogando, primero, sobre las ideas que todos tienen. Segundo, poniéndonos de acuerdo para que esas ideas se aterricen. Y tercero, eh, pues atender y cumplir lo que a cada parte le corresponde. A los trabajadores la suya, al gobierno la suya y a nosotros la correspondiente. Ese es el tripartismo, ¿no? No tenemos que echarle más rollo. Ese es el tema y eso es, creo que lo que ha permitido que esta institución hoy cumpla 52 años y contando. Y bueno, justamente hablando de ese tripartismo y el diálogo, es algo con lo que se debe fortalecer con la nueva administración, nuevo director asignado que pronto tendrá que estar en la asamblea, ¿no? Para su aprobación. Sí, la Asamblea es quien recibe la propuesta de la Presidencia de México para dirigir la administración del instituto. Entonces, bueno, eso seguramente vendrá a partir de mañana, en cualquier momento. Segundo, bueno, pues ya la Asamblea es la que se encargará de procesar esta propuesta ¿Esto y se hace cuánto? bueno, no lo sabemos todavía. Eso a partir de que lleguen digamos, los comunicados oficiales, es que entonces ya se comienza a procesar la convocatoria para la asamblea y lleva sus días de preparación y de conformación. Vamos, pero tampoco no es un proceso dilatado. Y una vez que la asamblea evidentemente ya eh, eh, pauta y vote en favor de esta propuesta o de cualquiera que sea enviada, se analice y se vote, entonces ya comenzará ese nuevo ciclo. Sí, estamos, digamos, muy interesados en que los nuevos tiempos vengan, digamos, por supuesto, llenos de entusiasmo, llenos de respeto a la institución, a su forma de gobernanza, que es el tripartismo, por supuesto, y al diálogo, porque el diálogo es lo que evidentemente va a permitir que las cosas avancen. Justamente, ¿y cómo ves tú el perfil? Pues, digo, se puede decir que ya la asamblea aprobará, casi no tenemos el antecedente de que desapruebe, ¿no? Entonces, aprobará la propuesta del nuevo director propuesto por la presidenta. Pero, ¿cuáles son los retos a trabajar con él? Sería empezar por justamente el diálogo, y luego de tener un buen diálogo, estas propuestas, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué ves de Bueno, la nueva era del Infonavit? sin lugar a dudas viene el diálogo. Creo que estamos totalmente abiertos a que así suceda. Segundo, creo que lo que viene es precisamente la coincidencia, el encuentro de coincidencias para que aquellas diferencias que siempre han existido y siempre van a existir se puedan resolver a partir de este encuentro insisto, de coincidencias y la ejecución de las mismas.
Ujú. Así que creo que lo que viene es un trabajo intenso de diálogo, de coincidencia y de trabajo. Eso es lo que digamos, en lo inmediato, Mariel. No hay tiempo que perder para podernos a trabajar e ir sacando estos retos que hoy tenemos, ¿no? Y bueno, justo pues van a empezar a trabajar sobre esta iniciativa en el estado en que se encuentre en el Congreso, ¿no? En la medida que vaya avanzando en el Congreso, me refiero a su aprobación, luego vendrá su reglamentación, etcétera. Este es un punto también con el que van a trabajar juntos. Sí, sin lugar a dudas, hay que trabajarlo de manera conjunta, modificaciones a leyes secundarias, modificaciones y ajustes a nuestros procesos internos. Entonces, bueno, insisto, es un tema de trabajo, de diálogo, de coincidencia y de trabajo. ¿Conocen al nuevo director? No, fíjate que no tenemos el gusto de conocerlo, ni tampoco hemos recibido ninguna, digamos, documentación sobre su perfil. Sabemos quién es Ujú. por la prensa, pero no tenemos mayor información al respecto. Ujú. Y con el perfil eminentemente político que tiene, ¿no? Viniendo de director de Pemex, una de las paraestatales más importantes del país, pero en un estado, pues, lamentable también como se encuentra Pemex. ¿Cómo ven ustedes con su perfil, pues, político que van a trabajar? Es que no te puedo asegurar que su perfil sea político porque, insisto, no lo conocemos. Ujú, Pemex es una institución, es una empresa paraestatal ujú, muy grande y yo no sé si sus problemas son más grandes que su tamaño, ujú, por lo que se ha, digamos, evidenciado ujú, en los propios resultados de la empresa ujú, y todas las, digamos, concesiones y condiciones que le han tenido que dar favorables y de privilegio que no tienen o que no tenemos otros contribuyentes para, por ejemplo, ujú. ir sorteando el pago de los impuestos. Los contribuyentes no tenemos ninguna de esas opciones para decir, oye, no puedo pagar. Bueno, si no lo pagas, simplemente tendrás entonces que enfrentar costos adicionales como son recargos, actualizaciones y todo lo que la ley de ingresos nos establece. Así que, insisto, no podríamos todavía hablar o pensar sobre un perfil, si es un perfil político, si es un perfil técnico. Creo que todavía falta para poder tener una idea más clara sobre los perfiles que se van a poder presentar, ¿no? Correcto. Entonces hablemos de las prioridades, ¿no? Del Infonavit. Ya dijiste que ponernos a trabajar. Diálogo es una primera condición sine qua non para poder seguir impulsando al instituto y no hay tiempo que perder, dijiste. Así es. Viene con este tema de, bueno, una cartera vencida que no se logró abatir del todo. Ya propusiste aquí, vamos a conocer la razón de por qué no pagaron, ¿no? Es muy importante pues para poder encontrar soluciones y también el conocer pues qué otros productos se necesitan para dar el suficiente acceso al crédito, Ujú, ¿no? ujú, ujú. A los sectores. ¿Y qué agregarías además dentro de estas prioridades para poner en la mesa? Lo primero es que los recursos del Infonavit, de este instituto que administra el Fondo de la Vivienda, los recursos de este fondo no son públicos. Por lo tanto, se tienen que administrar conforme a sus reglas, a sus leyes. Somos una institución sui generis, como se ha identificado claramente. ¿Por qué? Porque no recibimos dinero público. Entonces, ahí tiene que lograrse identificar justamente el espíritu del instituto y por eso es nuestro tripartismo, porque no somos una institución que funcione con recursos públicos Ujú, o con los recursos del presupuesto de egresos de la federación. ujú, Son recursos privados que además no están en una sola bolsa, sino que están en millones y millones de pequeñas y de medianas y de grandes cuentas. Por lo tanto, hay que rendir cuentas a estos derechohabientes. Creo que esa es la parte indispensable que se ujú, tiene que identificar, porque logrado eso, Mariel, ujú, logrado esta identificación y cobrar conciencia de que el instituto funciona así y de que esto es lo que es, entonces va a permitir
justamente construir políticas más precisas de cobranza y mucho más eficaces que lo que hoy tenemos. Hoy tenemos una cartera vencida muy grande, de mucha preocupación, que el sector privado pues ha venido, digamos, insistiendo, solicitando, proponiendo que esto se abata, sin todavía tener resultados favorables en ello. Por lo tanto, creo que ese es uno de los retos importantes, entender y comprender qué es el Infonavit, qué lo mantiene, qué lo hace vivo, para que entonces justamente las políticas de cobranza se puedan establecer decía yo hace un momento, como tiros de precisión, Ujú. conforme a las necesidades de las personas. Por el otro lado, el otorgamiento de créditos también es fundamental, de tal manera que podamos otorgar más créditos. Ahora, ¿qué sí se requiere? Bueno, se Ujú. requiere trabajar conjuntamente con la administración pública, en este caso con SEDATU y con la doctora Vega, que es a quien se ha propuesto para ocupar este cargo a partir de mañana, para que podamos justamente conciliar los puntos de trabajo de estas políticas públicas que se van a presentar y que se pretenden llevar a cabo y en consecuencia ir de la mano, Claro. ir de la mano para atender esto. Por ejemplo, Ujú. que haya mucho más oferta de vivienda. Ese creo que Correcto. es el punto nodal. Tenemos una producción muy baja de vivienda nueva, que además ya ha ido, pues digamos, tomando pues una forma de poderse equilibrar con la vivienda usada. Sin embargo, no alcanza y por lo tanto la cantidad de vivienda nueva que se está produciendo es muy Eso es baja, es suficiente. muy baja, muy baja. Así que tenemos que entonces incrementar la producción de vivienda nueva y creo que ahí es a donde vamos a poder entrar en una magnífica coincidencia con la SEDATU y con la propia doctora Vega para que ayudemos y colaboremos con lo que va a ser esta nueva instrumentación de política pública. Bueno, y ustedes participaron en este gran documento preparado con justamente Canadevi, ¿no? Un despacho privado y diversas instancias del sector empresarial, como el financiero también, ¿no? La Sí. banca, etcétera, en esta gran, ¿qué podríamos decir? Análisis, pero también propuesta de nuevas fórmulas para resolver todo el tema del déficit, ¿no? Tanto en la producción como en sí el inventario de vivienda. Y allí está una de las vertientes, ¿no? Que manejan, pues se impone con la realidad, que es la necesidad de la vivienda en renta, Ujú, ¿no? ujú, Que ya se construya más vivienda para la renta, ¿no? ¿Tú ujú. le ves también allí una vertiente? No, a ver, las políticas de vivienda en renta Ujú. invariablemente son tareas que descansan en las autoridades. En el general, en el mundo, las viviendas que se ofertan en renta social tienen su origen en lo que el municipio o la administración local, en conjunto con las administraciones, ya sean estatales o federales, pueden ir desarrollando. Esta es una tarea justamente que le corresponde a las autoridades eh, gubernamentales. Para eso incluso existen los recursos públicos, para eso incluso existen los recursos del mercado que se pueden precisamente tomar y salir al mercado a buscar estos recursos para financiamiento de estas viviendas, pero invariablemente son tareas de política pública encomendadas, digamos, y desarrolladas. Creo que la iniciativa que se presentó por Ujú. hasta hoy, bueno, Lo no que se todavía hasta hoy, conoce. pero el jefe de gobierno de la Ciudad de Ujú. México, creo que están orientadas en el camino correcto de que sea Ujú. justamente el gobierno, en este caso de la Ciudad de México, quien se encargue, quien tenga el mandato de encargarse de de estas viviendas, de encomendarlas. En el caso del Infonavit es distinto, porque en el caso del Infonavit, esta es una institución para generar patrimonio, patrimonio para los trabajadores. Entonces, si tú le ofertas una vivienda a un trabajador en renta, Ujú. y hasta después de 10 años le vas a dar la oportunidad o podría llegar a tener la oportunidad de comprarla Ujú. como está, digamos, planteada esta iniciativa, pues Ujú. entonces le estás quitando un derecho. Y esa política va en contra, así, en choque de trenes, Ujú. con las políticas que la presidenta Sheinbaum ha anunciado
respecto a defender, y no solamente defender, sino además crecer los derechos que tenemos los ciudadanos respecto a diversas áreas de la seguridad social. Ujú, Entonces, tenemos que, o sea, yo creo que hay que corregir eso sí. para que justamente una política no dañe la propuesta de la presidenta respecto a quitarle derecho a un trabajador. Y sí, por el otro lado, con los instrumentos que tiene la administración pública, está la SEDATU, está la Comisión Nacional de Vivienda, Ujú, está la Sociedad Hipotecaria Federal, ujú. que son instrumentos del gobierno federal para poder justamente encauzar y determinar y armonizar las demandas de viviendas o las demandas de vivienda como es, por ejemplo, la vivienda en renta. Entonces, creo que debe de haber políticas muy sólidas, muy robustas en materia de arrendamiento, pero a cargo Instancias. de las autoridades, sobre todo locales y federales, para que esto pueda hacerse viable. Si el Infonavit puede sumarse y participar de alguna manera con algún tipo de inversión, por ejemplo, me Ujú. parece que es perfectamente viable. El invertir en recursos en vivienda en renta creo que es perfectamente viable, pero la tarea sí creo que está debidamente encauzada a que sean las administraciones públicas quien las puedan desarrollar y administrar, porque construir una casa, bueno, tiene su complejidad, pero una vez que la construiste y la rentas, Ujú. entonces tiene una complejidad enorme la administración de la misma, insisto, cuando se trata de una renta social instrumentada por parte del gobierno. Bueno, pues lo que observo es que va a haber muchos ajustes, ¿no? Propuestas de ustedes, y del sector de los trabajadores seguramente también, con respecto a la iniciativa que está por debatirse, ¿no? Sí, sin lugar a dudas hay. De hecho, mira, ya se entregaron todas las digamos, opiniones Ujú. desde posteriormente a su presentación el 5 de febrero. Ujú. Se han entregado al Congreso y en los foros que se organizaron por la pasada legislatura se entregaron mucha documentación. Ahora se han estado igualmente trabajando de manera muy estrecha con los diputados que están ahora en la nueva legislatura. Particularmente, creo que los diputados que han estado más involucrados han sido el diputado Ramírez Cuellar y el Alejandro diputado Carvajal. Alejandro Carvajal, Ujú, como bien lo mencionas. ujú. Entonces, ellos ya tienen, digamos, un buen cúmulo de información para poder hacer los ajustes que ellos consideren pertinentes a partir de escuchar también a los gobernados y no solamente a quien nos gobierna, porque creo que la parte de audición, de escucha de parte del Congreso hacia los Ujú, gobernados, ujú. pues es muy buena, ¿no? No es recomendable que se les deje de escuchar o que ni siquiera se les escuche. Entonces, creo que ahí también existe una muy buena oportunidad de parte del Congreso para simplemente atender su mandato. Ahora, la instrumentación, Mariel, creo que esto es Ujú, algo muy ujú. importante. Y en ese sentido, el sector de los trabajadores aquí en el Infonavit ha planteado la necesidad de desarrollar un acuerdo por la vivienda. Ok. Nosotros estamos muy coincidentes con esa parte. De hecho, ya se lanzó esta, digamos, iniciativa en conjunto con el Congreso. Tú diste cuenta a tu auditorio de Sí. estas medidas. Y creo que sí es fundamental que la presidenta pudiera, eh, digamos, enarbolar, guiar, hacer un llamado a un acuerdo por la vivienda, para que de esa manera todos los actores públicos, privados y sociales tengamos tareas muy claras de lo que a cada quien nos toca Claro. y poderlo hacer en armonía. Porque si cada quien jala por su lado, los resultados que pretende la presidenta alcanzar no van a ser logrados. Pues una petición interesante, ¿no? Pues mira, más que petición, es una vía de conciliación y de acuerdo Ujú, a partir del diálogo otra vez ujú. y que permita que entonces, por un lado, la presidenta dé resultados y por el otro lado, los derechohabientes del instituto tengan y mantengan su derecho vivo de poder contar con una vivienda. Y las poblaciones que desean otras soluciones y que además no cotizan en algunos de los fondos de vivienda, pues que Ujú. también tengan esas oportunidades.
Y para eso entonces, pues todos tenemos que sumarnos en esos objetivos. Por eso un acuerdo por la vivienda, un acuerdo nacional por la vivienda, con objetivos muy claros, Ujú. permitiría entonces sí despegar esta política pública. Hoy vamos a partir de cero. O sea, no es un tema de que hoy se hagan, por ejemplo, muchas miles de viviendas sociales, Ujú. económicas, digamos, ¿no? Que tengan la mayor asequibilidad. Ujú. No, no hay. Entonces, echar a andar la maquinaria para poder lograr esto va a llevar su tiempo. Y para que además sea el menor tiempo posible y con la mayor eficacia, pues entonces también necesitamos ponernos de acuerdo. Totalmente. Dialogar, ponernos de acuerdo y que cada quien sea responsable de una parte. Y eso va a permitir, ya lo hicimos, el país lo ha hecho en otras ocasiones y en diferentes temas. Por lo tanto, esto no es nuevo, solamente se trata de que la voluntad política camine en base a estos objetivos. Pues interesante llamado. Esta propuesta y necesaria propuesta ya la tiene la doctora Sheinbaum. Sí, claro, por supuesto. Entonces tendremos que ver cómo responde a este acuerdo nacional. Y que absolutamente, ¿no? Yo creo que Ujú. es un tema de que ella deberá de considerarlo ahora. Si no es esa la vía, Ujú. muy bien, podrá proponer otra vía. Al final tenemos todos claridad respecto a lo que hay que lograr. Entonces, si no es el único camino y hay otro, bienvenido. Claro. Pero para conocerlos e instrumentarlos se necesita diálogo. Ujú. Entonces, por eso, en esta nueva administración de la presidenta Sheinbaum, creo que el diálogo va a tener que ser, digamos, su bandera más importante Ujú. para poder pacificar a unos, conciliar con otros, sacar a otros adelante y a otros más, ponernos a trabajar para que logremos estos objetivos en favor de México. Así es, hacerlos participar a todos, ¿no? Absolutamente. Oye, pues interesante, nos quedamos con este gran llamado al Acuerdo Nacional por la Vivienda. Como tú lo dices, ha habido épocas de crisis económicas muy graves, ¿no? La de el famoso tequila en el 94, nos fuimos a la subprime y otras más, ¿no? Y en todas ha habido las alianzas, los acuerdos, ¿no? No solo para la vivienda, sino para la mejora de la economía nacional. Se ha logrado, se ha puesto en la mesa y todos han participado, así que no veo por qué no, ¿verdad? Ahora, Pueda realizarse. ahorita lo que tenemos es una crisis de oferta de casas. Así es. Entonces, bueno, pues hay que también atenderla con instrumentos que han probado ser útiles, más los que se puedan hacer. Si hay que cambiar, hombre, hay que cambiarlo, no pasa nada, pero que den resultados. Así es. Crisis de oferta, falta de producción y un gran déficit Sin lugar a todavía, dudas, inmenso. ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que manos a la obra, hay que ponerse a trabajar. Vamos viendo, si te parece, vamos a irte consultando más adelante. Esto pues arranca apenas mañana. Es correcto. Pero arranca con propuestas muy ya ventiladas, digamos, por parte de la doctora Sheinbaum, como bien dices, hizo ya su propuesta desde campaña de generar 1 millón de viviendas, se está viendo los cómo, bueno, pues ahí están los cómo, aquí están los jugadores, uno de los principales, estamos aquí justamente en Infonavit, vamos viendo cómo comienza con esta nueva administración que apenas será presentada ante la Asamblea, como bien lo dices, así que en unos meses más estaremos viendo pues cómo se ponen de acuerdo, cómo comienzan, por dónde, ¿no? Por dónde comienzan. Lo que es cierto es que sí es importante que todos trabajen y aquí los sectores, sobre todo empresarial y de los trabajadores, tienen una comunicación constante y pues ya estarán con la tercera parte que es el gobierno con el nuevo director platicando, dialogando y proponiendo estrategias para el cómo sí lograr los objetivos. Sin lugar a dudas y entusiasmo hay mucho. No, pues de verdad, muy agradecida con esta entrevista, nos da un panorama de todo lo que hay que trabajar, ¿no? Bueno, a lo Mucho. mejor algunos rasgos solamente, que todavía hay que aterrizar más cosas No, para entonces totalmente. poderlo desarrollar. El tejido fino lo tienen ustedes. Aquí nada más nos dan una idea y decimos, no, pues compartimos los objetivos. Por supuesto que los trabajadores quieren su vivienda, quieren su crédito, ¿no? Quieren su subcuenta, su rendimiento, y quieren tener acceso a esa vivienda. Así que quieren tener todo esto. Ustedes están para
promoverlo para lograr esos objetivos, hacérselo factible y con ello contribuir en mucho a esa estabilidad no solo económica, sino también social Absolutamente. de la industria de la vivienda en México. Muy agradecidos con la plática. Un gusto, Mariel, y Estimado. espero que se repita muchas veces. No, bueno, ya lo vamos a agarrar aquí de consultor de cabecera para ver cómo va avanzando Infonavit con esta gran carrera, como dicen, ¿no? Tiene muchas yardas por avanzar, pero seguramente va a llegar allí, al gran Super Bowl, a anotar. Así que yo le agradezco mucho a mi estimado Carlos Gutiérrez Ruiz, director del sector empresarial del Infonavit, aquí DSE, la Dirección Sector Empresarial, que nos haya recibido desde donde estamos platicando, muy honrados por ello. Gracias por tu tiempo y Esta es por tu la casa. gran explicación. Y bueno, pues aquí continuamos el día de mañana, acuérdense, vean la agenda, por ahí de las 10, 10:30 de la mañana ya se transmitirá la toma de posesión de la doctora Sheinbaum, que una vez cada 6 años, pues nos toca tener un día festivo, por decirlo así, ¿no? Porque es la toma de posesión de cada presidente, comenzando por mañana, la primer presidenta de México, una nueva era para México, donde hay líderes muy importantes, como el que hoy nos acompaña, que nos va a ayudar a lograr los objetivos, por ejemplo, de una industria tan importante. Yo le digo el termómetro, no solo de la economía, sino el termómetro también de la estabilidad social para México. Así que hacia allá nos dirigimos. Pásala muy bien. Mañana platicamos. Aquí también tenemos a Daniel Martínez. Bueno, nos hablará de una cumbre internacional, una marca española que llegó a México, que es la joya de la corona México y que se expande de aquí hacia Norteamérica como ejemplo. Ahí ya les platicará. Mañana nos vemos 13:30 horas, en concreto contigo. Todos los días aquí estamos muy presentes. Gracias por acompañarnos. Pásala muy bien. Muchas gracias. Gracias.